Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz Ozores, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Qué ganas Javier. tenía yo de verle en este estudio a usted. Bueno, vamos a presentar. Beatriz Ozores es madre de familia. Si digo algo que es incorrecto, usted me corrige. Ella ha estudiado publicidad, es traductor jurado de inglés, pero está aquí porque ella es licenciada en Ciencias Religiosas. Ciencias religiosas. Ciencias Religiosas. Y sigue haciendo estudios de teología. Y yo la propuse hace tiempo hacer una historia de Jesús. ¿Es así? Bueno, por lo menos intentarlo. Intentarlo. Y es lo que vamos a hacer. Lo que yo no sé es el programa que trae usted aquí. Bueno, usted ya sabe lo de Marcando el Norte, ¿no? El norte. Es una de nuestras seguidoras, está clarísimo. Bueno, Beatriz, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para entender la historia de Jesús? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que empezar antes de meternos de lleno en la historia de Jesús, podíamos empezar por cuál es el objetivo, por lo menos para un cristiano, de conocer la historia de Jesús. Porque no es el mero hecho de acercarnos a una historia intelectualmente, sino que el objetivo cuando nos acercamos a Jesús para un cristiano siempre es la conversión. Para los que no son cristianos ya veremos, pero para un cristiano siempre es la conversión. Entonces yo creo que lo mejor es empezar por meternos de lleno en lo que es una conversión. Pues ya está. O sea, que no es la curiosidad, sino la conversión. O sea, la curiosidad es para César, Napoleón y toda esa gente. Pero cuando uno se acerca a la historia de Jesús es la conversión. La conversión. Pues usted tiene la palabra. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de la conversión, podríamos hablar de la conversión de conversiones, que es la conversión de San Pablo. Muy bien. ¿No? Perfecto. San Pablo rápidamente, porque nos podríamos pasar aquí hablando de San Pablo días, pero San Pablo tuvo una conversión realmente impresionante. Él nace en el año 8 después de Cristo, nace en Tarso de Cilicia. Es una ciudad que está al sureste de la actual Turquía. Y él pertenece a una familia judía de la diáspora, es decir, a una familia pues que por las circunstancias que fueran, pues se había ido de Jerusalén. Para empezar, Tarso era una ciudad con un nivel cultural altísimo, Javier, hasta el punto que se dice, se dice, y además lo cuento porque a mí me hace mucha gracia, que las porteras, bueno, pues en vez de hablar de la vecina. De la vecina, exactamente. Que es de lo que hablan las porteras, dicen. Que es de lo que hablan las... Mentira, las porteras son gente buenísima. Y de lo que hablamos todos en general, de la vecina. Bueno, pues lo que discutían entre ellas era de las nuevas corrientes filosóficas. ¿Qué me dice? Bueno, por lo cual yo creo que esto demuestra un poco el nivel de Tarso. De Tarso. Pues Pablo vive ahí en Tarso, se cría en Tarso, conoce todas estas corrientes filosóficas, habla hebreo, habla latín, habla griego, y además tenía una cosa importantísima, Pablo, y es que tenía la ciudadanía romana. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, eso era, bueno, pues muy importante, porque medio mundo estaba sometido al Imperio Romano y él no era un sometido. Él era parte del Imperio Romano, él podía viajar libremente. Yo no sé cómo, si hoy en día se tuviera, pues yo no sé, pues dos nacionalidades. Si uno tuviera la nacionalidad americana o norteamericana y tuviera la nacionalidad pues X y se puede mover por todas partes, no necesita un visado, no necesita pagar impuestos, es libre, pues Pablo se movía y además Pablo tenía también, es que Pablo lo tenía todo, por eso a mí me gusta hablar de Pablo. Pablo tenía también un oficio. ¿Ah, sí? Se dedicaba a fabricar tiendas. Ah, bueno. Lo cual era muy cómodo porque podía viajar por todo el mundo y sostenerse económicamente. Lo tenía todo. Bueno, pues Pablo a los 13 años se va a estudiar a Jerusalén. Se va a estudiar con el rabino Gamaliel.
las leyes de la ley de Moisés. Hasta el punto que Pablo dirá: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel según la observancia de la ley patria, y estoy lleno de celo por Dios. O sea, Pablo era... Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno judío. Judío. O sea, había alcanzado el máximo. Era intachable. Bueno, pues las primeras noticias que tenemos de San Pablo las conocemos en el martirio de San Esteban. San Pablo estaba en el martirio de San Esteban aprobando el martirio de San Esteban. Y nos dice la Biblia que a San Esteban le sacaron fuera de la ciudad y le lapidaron. O sea, no estaba aprobando cualquier cosa. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo aprobaba su muerte. Estaba estudiando con Gamaliel. Pero claro, aquí está la cuestión. Aprobaba su muerte porque para Saulo los cristianos eran unos blasfemos. Ajá. O sea, cumplían todo menos la ley de Moisés. Claro, claro. Y entonces a lo que yo quería llegar, ¿no? Que es en qué consiste este mensaje tan revolucionario que llevó pues a Jesucristo a la muerte y a muchos cristianos a la muerte, y por el que Pablo quería acabar con los cristianos. Bueno, pues este mensaje revolucionario se reduce a una frase del Evangelio de San Marcos que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Te parece a ti muy revolucionario esto? Bueno, pues si revoluciona a este fenómeno que es San Pablo, porque lo que estamos diciendo es que para acercarnos a Jesús, nada de curiosidad, conversión. Conversión. Y claro, que un fenómeno como San Pablo necesite convertirse, tiene que ser algo que venga más revolucionario que... Claro. Bueno, pues aquí está el corazón de la cuestión, ¿no? ¿En qué significa la palabra conversión? Ahí vamos. Porque no solo era en aquel momento, sino yo también me imagino que hoy en día la palabra conversión significará cosas distintas para personas distintas. ¿Y qué es lo que debe significar, Bueno, Beatriz? vamos a empezar por lo que significaba en el mundo judío. En el mundo judío, la conversión era dar un paso atrás. Esa era la conversión, un paso atrás. Es decir, los judíos cumplían o querían cumplir la ley de Moisés. ¿Qué ocurría cuando pecaban? Que dejaban de cumplir la ley de Moisés o un precepto de la ley de Moisés. ¿En qué consistía la conversión? En dar un paso atrás, en volver a cumplir la ley de Moisés, en volver a los 613 preceptos de la... Bueno, debía ser agotador. Agotador. Pues esa era la conversión para un judío. Llega Jesús y cambia radicalmente el concepto de conversión, y ya no es dar un paso atrás. Ahora con Jesús la conversión es dar un paso hacia adelante, hacia el reino de los cielos, hacia la salvación. La conversión ya no consiste en volver a la ley, sino en dar un paso adelante y en acoger la salvación que nos trae Jesucristo. Amigo mío. Por lo cual ya no es fruto de los propios méritos, que era lo que pensaban los judíos. Y lo que hacía Pablo hasta entonces. Y lo que hacemos mucho de nosotros. Bueno. También. Sí, bueno. Porque salvar, Jesucristo ya ha venido a salvarnos. O sea, ya no es volver atrás, ya no es cumplir la ley. O sea, en el judaísmo teníamos primero el pecado. El hombre pecaba, se convertía y por sus propios méritos se salvaba. Ahora no. Ahora el hombre peca, después del pecado viene la salvación, y después de la salvación que la trae Jesucristo, viene la conversión. Uno se convierte porque acepta la salvación que trae Jesucristo. No porque uno hace codos. No porque uno hace codos. Por lo cual, este es el mensaje revolucionario que trae Jesucristo, que nos trae la salvación.
como don, gratuitamente. Y esto para los judíos pues era una blasfemia, porque para los judíos la conversión consistía en volver a la ley de Moisés. Todo giraba en torno a la ley de Moisés. Es como la parábola del banquete. La parábola del banquete en el que pues un hombre rico invita a su mesa a todas aquellas personas que quieren ir y la gente, pues las personas están muy ocupadas para acudir al banquete. Lo de la yunta de bueyes, lo de me he casado, lo de... Exacto. Pues esto es el nuevo, o sea, esta es la novedad que trae Jesucristo, la conversión, es la salvación, perdón. Estamos todos tenemos acceso a la salvación. Otra cosa es que nosotros queramos. Eso ya es una cosa distinta. Entonces, la salvación es un don de Dios, es un regalo, no es fruto de nuestros propios méritos. Y este es el mensaje revolucionario que trajo Jesús y el mensaje revolucionario que causó pues su muerte y la de muchos. Claro, o sea, y esa era la blasfemia por la que San Pablo... Pablo. Bueno, Saulo, estamos todavía con Saulo. Estamos con Saulo, aprobaba la muerte del blasfemo de San Esteban. Hasta el punto de que él reconoce más tarde ese error en sí mismo y dice, y voy a leer esto porque es que no tiene pérdida, dice, si alguien quiere confiar en su esfuerzo, en los títulos, en las garantías de salvación, yo tenía más que todos, porque fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos y ante la ley fariseo. A causa del celo por ella, perseguidor de la Iglesia. En lo que se refiere a la justicia de la ley, llegué a ser irreprochable. Irreprochable. Un fenómeno. Bueno, vamos, un fenómeno, un cumplidor. O sea, si hubiera santos antes de Jesucristo, que claro, no los hay, o sea, entiéndeme lo que te... Primera división. Pues eso es lo que va a cambiar, ¿no? Eso es lo que va a cambiar. Pablo se dirige a Damasco, pero para seguir matando. Para seguir matando, encarcelando cristianos. Y en su camino tiene un encuentro con Jesucristo resucitado. Y aquí está, esto es lo más importante. O sea, la conversión es el fruto del encuentro con Jesucristo resucitado, porque Jesucristo está vivo. Nuestra religión no es una religión de muertos, no es una religión de un hombre que murió hace 2000 años y que nos acordamos de una historia, es que Jesucristo está vivo y sigue actuando. Y San Pablo, a partir de ese momento hay un punto y aparte en su vida. Ya nunca jamás volverá a ser el mismo. Y llega a decir, y tengo que volver a leer esto porque es que esto dice, cuanto era para mi ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Estamos hablando de San Pablo, o sea, tenía todo. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo, pero no está hablando de un conocimiento intelectual, del encuentro con Cristo, del haber acogido a Cristo en su corazón. Mi Señor, ahora su Señor, por Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas y las considero como basura. O sea, todas las cosas que lo tenía todo... eran muy dignas. Bueno, basura es que la traducción, o sea, no termina de captar lo que Pablo quería decir. Pablo se refería a cloaca, a porquería, o sea, todo lo considera... asqueroso. Sí. O sea, basura es poco. Es poco. O sea, ¿ha dicho usted cloaca maloliente? Cloaca maloliente. O sea, que no le interesan, o sea, ni los títulos ni las carreras, ni el dinero, ni la ciudadanía romana, ni nada. Es cloaca maloliente.
Bueno, esa es la traducción, ¿no? Exacta. Usted que es experta en Sagradas Escrituras, dice que lo de basura es una cosa. Light. Bueno, Por él perdí todas las cosas y las considero como basura con tal de ganar a Cristo y vivir en él. No por mi justicia, o no por mis propios méritos, que eso es imposible. No por mi justicia la que procede de la ley, sino por la que viene de la fe en Cristo. Justicia que procede de Dios por la fe. Es decir, por abrirle nuestras puertas, por abrirle nuestro corazón. Y aquí yo esto lo he meditado muchas veces porque, vamos a ver, Pablo sigue siendo ciudadano romano después de esto. Y sigue hablando 3 idiomas. Hebreo, latín, griego y seguro que hablaba otros cuantos. Y sigue teniendo el mismo oficio. ¿Y qué le ha pasado? ¿Qué ha cambiado en Pablo? Ha cambiado su corazón. De esto se trata la conversión. O sea, no, de repente no se tiñe el pelo, de repente no se dicen que era bajito, pues de repente no mide 2,5 metros, de repente... No, sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado su corazón, su horizonte, su forma de ver la vida, Bueno, el encuentro. El encuentro. O sea, la conversión, que es lo que se requiere para acercarnos a Jesús, exige ese encuentro. Es la consecuencia. Por eso yo creo que me preguntabas al principio que es importante hablar de la conversión de San Pablo, que es la conversión de conversiones, porque este es el objetivo de hablar de Jesús. Es que se entiende muy bien. Es que hay muchas personas que saben, bueno, que saben muchísimo y que han perdido la fe acercándose a las Escrituras. Desgraciadamente existen, bueno, y muchísimas más que por supuesto que no. Pero por esto, porque no se trata de hacer un estudio de que Jesucristo no es una asignatura, que no es una ciencia, que no es el objetivo es acercarse a él para tener una verdadera para cambiar el corazón. O sea, conversión también. Y claro, San Pablo es que se entiende muy bien lo que es porque claro, la conversión a veces un poco en la versión popular. Dice, como era medio tonto, le da por cosas de la iglesia. Dice, bueno, no. No, bueno, pero pero hay gente, ¿no? Dice, no, oiga, que San Pablo no era medio tonto, que era un fenómeno. Claro. O muchas veces cuando dicen, alguien ha tenido una conversión. Bueno, una conversión es algo muy importante, es que hemos banalizado la palabra. Una conversión es un cambio radical de vida, en el que se vive según el Evangelio, en el que uno ya solo tiene ojos para Cristo. Sigue trabajando, o sea, el que dirige un banco sigue dirigiendo un banco, el que conduce un autobús sigue conduciendo un autobús, pero su meta ya no es dirigir el banco, ni conducir el autobús, ni llevar una tienda. Su meta es Cristo. Y todo lo demás lo hace por y para Cristo. Esa es la diferencia. Como decía usted, todo lo demás es... basura. Cloaca. Si es que traduce usted muy bien. Es que decimos basura y la gente nos entiende. Dice cloaca. Pues esto es la verdadera conversión. Y dice Benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a nuestra vida. Ese es el verdadero encuentro, cuando nuestro horizonte deja de estar aquí pegado a nuestra nariz y se abre a la vida eterna, al más allá, a Cristo. Entonces, todo en nuestras vidas cambia. Y continúa diciendo Benedicto, puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Los mandamientos dejan de ser una carga agotadora, que uno va con una mochila y entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, que es amor, el amor es la consecuencia, es la respuesta a ese encuentro. Ya deja de ser una carga. Y a mí me ha hecho gracia porque
al venir aquí a grabar, pues me han acogido en el Hogar de la Madre, y en mi habitación había un cartel que decía que el enamorado ni cansa ni se cansa. Qué bonito. Y yo decía, pues es que es esto. ¿Le ha hecho usted el programa? Me han hecho el programa. Ni cansa ni se cansa. El amor no cansa. Es que aquí la Virgen hace muchas cosas, sin Aquí. darnos cuenta, en el Hogar de la Madre. O sea que sí, ya veo que se va dando cuenta. O sea, ¿qué le han puesto? El que está enamorado, o el que vive del amor, o el que se enamora, ni cansa ni se cansa. Ni se cansa de hacer las cosas porque todo lo hace por amor, ni cansa a los demás quejándose todo el día, como le decían a la Madre Teresa, ¿no? Le decían, yo no haría esto ni por todo el dinero del mundo, y decía la Madre Teresa, no, si yo por todo el dinero. Claro. Pero eso exige la conversión y el cambio, que haciendo las mismas cosas que se hacían antes. Haciendo las mismas cosas que se hacían antes, uno lo que ha hecho ha sido abrirle el corazón a Dios para que Él pueda derramar su amor en el corazón de la persona, que no deja de ser su amor, el Espíritu Santo. Eso es la conversión. Yo me acuerdo cuando salió elegido Juan Pablo II, que se paseaba por las calles de Roma y decía, no tengáis miedo, abrid vuestros corazones... ¿Cómo era? Sí. No tengáis miedo, abrid vuestros corazones a Cristo. Pues esa es la conversión, abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón a Cristo para que Él pueda derramar su amor, su espíritu en nuestros corazones. Ahora entiendo yo lo que decía usted al principio, la diferencia que hay entre la conversión judía, paso atrás, o la conversión cristiana, paso adelante. Sí, además. Ahora sí se entiende. Claro, y además que la conversión judía, que yo creo que es un poco la que seguimos muchos cristianos hoy en día, que es por mis propios méritos, si yo cumplo los mandamientos, si yo hago esto, pues yo me voy a merecer que Dios me salve, y esto no es así. O sea, Dios ya nos ha salvado. Y la conversión es acoger esa salvación. Pues... estamos solo en la introducción. Estamos poniéndonos las gafas buenas de ver la historia de Jesús, que es lo que vamos a hacer. Claro, como todavía no nos ha puesto usted la imagen, esto quiere decir que Beatriz tienes que ver. Ya sabes que aquí el que viene a hacer una serie y esto está muy bien, porque esto ayuda mucho, porque forma a la gente y porque y por todo eso te agradecemos mucho, Beatriz, todas estas cosas tan profundas, tan bien estudiadas y tan bien dichas. Pero aquí ante los oyentes tienes que adquirir el compromiso de seguir, porque no hemos hecho nada más que empezar. ¿Volveremos? Bueno, a mí como me encantan estos programas, yo ya sé que cada vez que viene alguien le enganchas, por lo cual yo... No, le enganchan nuestros amigos, los espectadores, que son los que cada vez más ven este programa. Y bueno, pues te agradecemos Yo encantada de volver aquí, vamos, para mí es un placer y es un honor que me invitéis, y además poder hablar así de la conversión y poder hablar así de Cristo, bueno, ¿qué más puedo pedir? No cansa este trabajo, ¿no? No cansa. ¿Cómo era lo que decía el cartel? Que el enamorado ni se cansa, ni cansa a los demás, ni... Por eso les queremos, pues estos programas no nos cansa hacerlo ni les cansa a ustedes verlos. Si es que está clarísimo, queridos amigos. No me queda tiempo nada más que para agradecerles su atención y decirles que a cambio nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.